Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo a esas personas que nos escuchan por este medio que es Busco en Ti Radio Online, porque donde estás no es el final. Bueno, antes de ir con ustedes con nuestro programa habitual, queremos extender la invitación para Ciudad de México en nuestro evento Tu Identidad Cuenta, sábado 30 de septiembre, 1 de octubre, allí en Ciudad de México, 2 días. Reforzando este proceso de identidad, este camino de identidad, es algo que realmente para nosotros los cristianos creyentes debe contar, debe ser primordial en nuestras vidas, el saber quiénes somos, dónde estamos, por qué estamos y para qué estamos. Así que teniendo eso claro, espero que todo lo que se nos presente en nuestras vidas los vamos a superar de una forma muy diferente a como lo hacemos sin esa identidad bien definida. Así que no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México. Toda la información del evento está en nuestras redes sociales, formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales y pues les recomiendo, el cupo es limitado. Así que 30 de septiembre, 1 de octubre, Ciudad de México, tu identidad cuenta. Bueno, ahora sí les damos la bienvenida al doctor Ricardo Molina, Juan Carlos Polanco, en el segmento Gobierno Civil Bíblico. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, gracias por la oportunidad que tenemos cada semana de estar aquí al aire en este programa sobre gobierno civil bíblico. Una propuesta no nuestra en ninguna manera, porque pues estaríamos muy limitados y pues si fuera una propuesta nuestra sería muy complicado sustentarla. Pero gobierno civil bíblico es una propuesta bíblica, es una propuesta de Dios, delineada en toda la Biblia. Así que en esa propuesta se habla de que sí existe un sistema de gobierno que produzca libertad y prosperidad para todos. Bienvenidos a nuestro programa. Bienvenidos los que nos ven en directo, por supuesto, y los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día. También damos la bienvenida a nuestro querido amigo Juan Carlos Polanco de Chile. Bienvenido, brother. Hola, Pastor Ricardo, ¿cómo está? Muchísimas gracias nuevamente por un día más, día lunes aquí de Radio Busco en Ti, en la sección de gobierno civil que tenemos, sección gobierno bíblico. Y como día lunes, con todo el ánimo, con toda la fuerza a iniciar esta semana. Aquí estamos, bien, gracias a Dios. Bueno, iniciamos una semana muy interesante porque estamos haciendo la escuela MPN, Maestros para las Naciones, Teacher for the Nation School Program. Y estamos hablando de un tema aquí en la escuela muy profundo, estudiando a nuestro querido amigo John Locke, el filósofo de la Revolución Americana. Por esa razón, hemos decidido que esta semana estaremos hablando acerca de esta filosofía que se llama el derecho divino de reyes. Bueno, derecho divino. Esa es la idea, el derecho divino. ¿Y qué es eso? ¿Qué involucra eso? El derecho divino es algo bíblico en el gobierno civil. El derecho divino es algo bíblico en el gobierno religioso. Tenemos esa filosofía aplicándose en el siglo XXI. Ya pasó de moda. Fue solamente una tendencia en algún momento de la historia. Bueno, vamos a hablar de eso y mucho más aquí en este programa, tratando de explicar cómo se ha confundido las ideas correctas de gobierno bíblico
de las ideas correctas de gobierno civil bíblico, cómo se ha confundido, cómo se ha mezclado con ideas paganas. Y también, pues, nos daremos cuenta que en el siglo XXI, en el 2023, esta doctrina, esta filosofía del derecho divino todavía tiene mucha fuerza dentro de la iglesia y dentro del gobierno civil. En Colombia están pasando muchas cosas, como siempre, malas, por supuesto, hablando del gobierno presente. Están pasando cosas buenas con las personas, la gente colombiana es buena, es trabajadora, la gente colombiana es emprendedora, la gente colombiana es gente que de una forma u otra tiene el temor a Dios. Unos, pues, más religiosos que otros, pero realmente en Colombia el porcentaje de ateísmo, de gente que está en contra de Dios es muy poquito. La mayoría de personas en todo el país creen en Dios, van a la iglesia. Es algo que yo admiro todavía, Juan Carlos, cuando yo recorro los pueblos de Colombia, la gente va a la iglesia. En la iglesia central suena la campana a las 6 de la mañana, la gente llega a la iglesia. 6 de la tarde la gente llega a la iglesia. Cuando hay servicio la gente llega, la gente va a la iglesia. Entonces, pues es positivo esto dentro de un sistema nuestro porque, pues, el conocer a Dios es importante para rechazar la filosofía maligna que opera. Estamos en un momento crítico en Colombia porque la gente quiso probar en carne propia el comunismo socialista del siglo XXI, comunismo socialista progresista del siglo XXI. No fue suficiente, Juan Carlos, tener el ejemplo de Cuba. No fue suficiente tener el ejemplo de Nicaragua. No fue suficiente tener el ejemplo de Bolivia. No fue suficiente tener el ejemplo del vecino nuestro de Venezuela. No fue suficiente ver a los venezolanos huyendo de su país. No fue suficiente ver a los venezolanos comiendo de la basura. No fue suficiente eso. Y los colombianos decidieron, queremos probarlo en carne propia. Lamentable, pero real. Y ahora, pues, en la necedad del hombre, eligieron gente, unos gobernantes necios también, que están convencidos que el comunismo socialista en el siglo XXI funciona, pero no funciona, un caos. Así que, pues eso es lo que está pasando en Colombia, mi querido Juan Carlos. Todos los días, cuando este gobierno habla, cuando hablamos de este gobierno, no solamente hablamos de presidencia, hablamos también de el Congreso, del sistema también de justicia, que pues con la idea de mantener esta filosofía de cambio, pues apoyan las ideas desastrosas que propone el comunismo socialista, teniendo en cuenta que no funcionan. Claro que muchos en el camino se han dado cuenta y están cambiando. Tú sabes que cuando este gobierno estaba corriendo en las elecciones, muchos artistas, mucha gente popular, músicos, profesionales de la televisión, gente del común y corriente también, le quisieron apostar a esta forma de gobierno, votaron y ahora están arrepentidos. Bueno, el asunto es que las decisiones tienen consecuencias y arrepentirse pues está bien, ¿no? No tiene que arrepentirse y la embarré, pero eso no significa que no haya consecuencias. Y el asunto es que las consecuencias malas no solamente son para ellos, son para todos, por los que votaron a favor y por los que votamos en contra. Bueno, nos introducimos entonces hoy a nuestro tema, que es muy importante, acerca del derecho divino de los reyes. ¿De dónde viene el derecho divino?
¿qué es el derecho divino? Entonces, Juan Carlos, pues nosotros tenemos ese tema fresquito en la mente, estamos enseñando sobre esto. Definámosle a la gente qué es el derecho divino, pero yo tengo un versículo de pronto que nos puede ayudar, que hemos usado antes, que nos puede ayudar en este proceso, y está en Isaías 33, 22. Isaías 33, 22, que dice, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Isaías 33, 22. Un pasaje que lo usamos para muchas cosas, pero ahí habla de el poder en una sola persona, y esa persona es Dios, ¿no? El único que puede tener el, todos los poderes, porque ahí habla del poder judicial, el poder ejecutivo y poder legislativo. El único que puede tener todo ese poder en sí mismo solo es Dios. Cuando el hombre creado por Dios quiere agarrar todo el poder en sí mismo, es donde se cometen los errores más grandes en cualquier iniciativa que se tenga. Y si es gubernamental, pues la historia nos muestra a nosotros, Juan, la historia nos muestra todas las atrocidades que los que se han atribuido, que tienen todo el derecho divino, los tres poderes en sí mismos, todas las locuras, todas las masacres, porque han ocurrido masacres, el robo, el despotismo, la tiranía, todo lo que ha ocurrido como consecuencia de tener esa idea que a alguien se le ocurrió decir, yo tengo una autoridad, un derecho exclusivo dado por Dios. Dale, Juan. Exactamente, pastor. Y son ideas completamente que coinciden con ideas comunistas, ¿cierto? La idea del comunista en su cabeza piensa, dice, no, Venezuela, Cuba, China, Rusia no funcionaron porque yo no lo haría así. El sistema es bueno, lo que pasa es que las personas fueron malas. El no funcionó porque yo no estaba haciéndolo. Y ese es el egoísmo, el egocentrismo que tiene el comunista en sí, muy parecido a lo del derecho divino de los reyes, porque pensaban exactamente lo mismo, porque los reyes pensaban y decían, Dios me dio la autoridad para gobernarlos a ustedes que son unos pobrecitos salvajes que no saben cómo hacerlo, y yo, por mi autoridad dada por Dios, por X razón, ya hoy día estuvimos hablando sobre el permiso paternal de Dios, que pensaban que eran descendientes de Adán. Entonces decían, yo tengo el poder como padre de gobernarlos a ustedes, porque ustedes, pobrecitos, no pueden hacerlo solos. Entonces, ese tipo de idea calza mucho con lo que es comunista y todo eso. Y por eso que ellos piensan que están haciéndolo bien, y si yo le contradigo, eres un pobrecito ignorante que necesita llegar a la luz, y él se siente en la autoridad moral de guiarte hacia la luz, aunque sea en contra de tu voluntad y aunque sea despojándote de todo. El comunista dice, tú eres bueno, lo que pasa es que el capitalismo te hizo malo, el mercado te hizo malo, la plata te hizo malo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo, por hacerte un bien a ti, por llevarte hacia la luz, por volver a hacerte bueno, te voy a despojar de todo eso. Y tú no, y vas a saber, y vas a ver que siendo igual que el resto, vas a ser feliz igual. Y eso es mentira. Eso es una clara mentira. Va en contra de la naturaleza, o sea, va en contra del diseño de Dios, el que nos despojen de nuestras libertades. Nosotros nos fuimos hechos para ser esclavizados, digamos. Entonces, son filosofías que calzan entre sí, son muy parecidas. Hasta podríamos decir que tienen la misma base ideológica. Entonces, ¿qué es el derecho divino de los reyes? ¿En dónde surge? ¿Siento? ¿En dónde nace? Podemos hablar de Europa
podemos hablar de Francia, del rey XIV, o sea, de Luis XII, perdón, primero, después con Luis XIV, y todo eso podemos estar hablando del derecho divino de los reyes, que ellos se sentían que Dios le había dado una autoridad especial a ellos como rey de gobernar sobre el resto. Ya vamos a ir viendo cómo llegaron a esa filosofía y todo eso, pero Luis XII era el denominado el Rey Sol. El Rey Sol. Él fue el rey que se llevó a todos para que no conspiraran contra él, concentró a todos los grandes terratenientes y a los grandes condes de Francia, se los llevó al Palacio de Versalles y literalmente ellos tenían que verlo como él comía, como él dormía, tenían que verlo como él iba al baño, porque él era el sol, el centro de todo, todos giraban en torno a él. Y él se autodenominó el Rey Sol, porque esa era la filosofía que ellos tenían. Y aparte también lo hizo de una manera estratégica para que las personas se mantuvieran ocupadas fijándose en él y no conspiraran en contra de él, no planificaran otro tipo de cosas. Pero podemos ver cómo este tipo de personas, con este tipo se adjudica este tipo de derechos para poder gobernar a las personas y lo que terminamos viendo es capricho, gobernando con tiranía, despotismo, haciendo las cosas conforme a lo que ellos piensan, legislan como ellos piensan, había leyes tan absurdas como que una persona no podía, no sé, mirarle la cabeza al rey, mirarle la cara al rey, tenías que agachar la cabeza, tenías que hacer un montón de leyes, si no tu cabeza desaparecía. Entonces digamos, es muy importante saber de dónde viene este tipo de filosofía en sí. Hoy en día estuvimos viendo con el pastor Ricardo, estuvimos dando la clase y, y estamos hablando de la monarquía en Inglaterra, ¿cierto? Cómo los anglicanos se separaron de la iglesia romana por un simple divorcio. El rey Enrique VIII quería separarse de su mujer y como la iglesia romana no le dejaba separarse de su mujer, él mismo creó su propia iglesia con su propio dogma, con su propia ley, eh, y para sustentar esa religión nueva que estaban creando, concluyeron junto con un señor llamado James Husher, que escribió un libro llamado Los Anales del Mundo, y dijeron que o sea, sacaron un estudio quizás de dónde, porque según ellos lo sacaron de la Biblia, pero quizás de dónde habrán sacado ese estudio, que hicieron un análisis de la sucesión de los hijos de Adán, después de Set, y empezaron, y concluyeron que justo cuando el rey Enrique VIII se separó de la iglesia romana, el rey Enrique VIII era descendiente de Adán. ¡Wow! Y todos quedaron. Entonces, esa fue un pilar fundamental para la iglesia anglicana para poder defenderse en contra de la iglesia romana, porque la iglesia romana estaba edificada sobre el versículo de Pedro, de que Pedro iba a ser la piedra de la iglesia romana. Pero ¿cómo se llama? Pero los ingleses iban más atrás. Ellos decían, ustedes vienen de Pedro, pero nosotros venimos de Adán. Entonces nuestra religión es más, o sea, nuestra iglesia es la verdadera iglesia. Entonces ellos afirmaban que la iglesia nacional inglesa, la iglesia anglicana, era la verdadera iglesia. Entonces, ese tipo de idea sirvió para para consolidar el poder absoluto del rey de aquella época. Entonces, como el rey es descendiente de Adán, tienen sangre azul, sangre pura, ellos son los que tienen el derecho dado por Dios de gobernar sobre el resto de la gente. Entonces, de ahí, al menos en el caso de Inglaterra, ese fue digamos, lo que permitía que los reyes hicieran lo que quisieran con el absolutismo. Tomemos en cuenta que el absolutismo comenzó en Francia a causa de que Luis XII, cuando era pequeño, vio muchas revueltas a causa de las frondas, que eran estas guerras civiles hechas por los terratenientes, todo, y concluyó y dijo, el poder tiene que ser concentrado porque estas personas son muy violentas, son muy peleadoras. Entonces tiene que haber alguien por sobre ello. Y comenzó a trabajar en campaña para, consolidarse como rey absoluto, ¿cierto? Y después puso a su sobrino, a su primo lo puso en España, a su otro sobrino lo puso en Alemania, puso a familiares en los tronos
en los tronos vecinos de las naciones vecinas, con el fin de que Europa en sí se volviera una monarquía absolutista, porque los reyes, según ellos, los reyes eran los únicos que podían gobernar sobre la gente. Este derecho divino de reyes no es nuevo. Es verdad que se desarrolló fuertemente en una época, en el 1500 en adelante, después de Cristo, pero antes de eso ya estaba esa tendencia. Estaba la tendencia de un hombre tomar todo el poder y así controlar a otros hombres, a naciones completas. Y si nosotros miramos, por ejemplo, Egipto con Faraón, nos damos cuenta que esta gente pensaba que Faraón era un dios y lo obedecían como tal. Y esta mentalidad, porque una mentalidad pagana, pues caminó en la historia y cada vez se hizo mucho, mucho más fuerte. Pero todo eso camina como consecuencia de que el hombre rechaza el gobierno directo de Dios. Hay que tener en cuenta eso. Cuando el hombre rechaza a Dios, entonces el hombre se coloca en lugar de Dios y comienza a decir que Él es Dios, que Él es un Dios. Y ahí es donde comienza pues los abusos. Y siempre gobierno y religión tienen mucho, mucho, mucho en común. Y históricamente se ha querido mezclar. Y en la religión, pues nosotros sabemos que Roma fue uno de los primeros en levantar esa bandera de decir que los líderes de ellos religiosos, el Papa, tenía derechos divinos sobre su vida y sobre la gente, el pueblo, y por lo tanto la gente tenía que obedecer lo que el líder religioso, en este caso el Papa, dijera. Entonces, decimos que es una filosofía pagana porque es una filosofía jerárquica. El derecho divino de reyes o el derecho divino religioso de los papas es una mentalidad jerárquica. Que Dios, el Papa y de ahí para abajo otras jerarquías. Y pues cada quien recibe órdenes en su orden, en que esté. Ahora, eso fue una idea muy fuerte con Roma. Cuando la iglesia romana, la iglesia católica, se constituye como tal, ellos asumen esa filosofía, esa doctrina, y la asumen en su mal razonamiento de la Biblia, ¿no? Y también la asumen porque la gente era muy ignorante en ese tiempo, Juan Carlos, la gente no sabía leer, la gente no conocía la Biblia, la gente, había mucha ignorancia. Entonces, los que eran líderes religiosos pues tenían cierto estudio y aprovecharon la ignorancia del pueblo para decirles que la Biblia hablaba que Dios mismo los había puesto a ellos como únicos líderes exclusivos. Otra cosa es ahí en esta filosofía, Juan, es que son líderes de por vida. Líderes de por vida. Nadie los elegía. Era Dios que los elegía. Y nadie los podía quitar. Eran líderes permanentes. Entonces, con esa mentalidad, y peor aún, ¿no? Ellos eran la voz de Dios. La gente tenía que hacer lo que ellos dijeran porque ellos están hablando lo que Dios les decía. Y claro, con esta equivocación tan grande, pues engañaron a la gente por siglos. Gente engañada. Robaron también, se robó, ¿no? Porque se manipuló. Y también se asesinó.
se mató mucha gente, porque todo aquel que se opusiera a reconocer que un líder religioso o un líder político no tenía el derecho divino, entonces era un peligro para ellos. Y como tú dijiste antes, le mochaban la cabeza. Chao. Estaba pensando en eso porque con los reyes, por ejemplo, Juan, los reyes tenían algo que llamaban los bufones. Ser bufón era ser parte de la corte del rey. Privilegios habían, ¿no? Comían bien, vivían bien, disfrutaban de todas las cosas que estaban en la corte del rey. Pero era peligrosísimo, porque cuando el rey llamaba al bufón, era un llamado de vida o muerte. Porque cuando el rey llamaba al bufón, el bufón supuestamente tenía que, el rey lo llamaba porque estaba aburrido, porque estaba triste, quería sonreír, quería ver algo diferente, y el bufón tenía que hacer cosas y decir cosas que calmaran, tranquilizaran al rey. Y si lo que hacía no le gustaba al rey, le costaba la cabeza. Hay un caso de un bufón que hizo enojar al rey y el rey lo mandó a matar, pero el bufón sabía de leyes, sabía de los huecos legales que había. Y el rey le dijo, ¿de qué forma quieren morir? Y el bufón le dijo, quiero morir, quiero ser condenado a morir de viejo. Y legalmente no pudieron hacerle nada. No pudo hacerle nada. El hombre, tuvieron que lo exiliaron, ¿no? Obviamente, pero no pudieron más matarlo, a esperar a que muriera de viejo. Pero, pastor, quería que algo que yo tengo escrito hace rato y estaba hablando de los casos absolutistas, el caso de Francia, porque en Francia inicia este tipo de ideología absolutista y después se ponen como excusa el derecho de los reyes, pero en Francia, dice acá, a mediados del siglo XVII, Francia buscaba una centralización del poder monárquico. Aunque había un rey, este por ser aún niño, el gobierno estuvo a manos de dos ministros, los cardenales Mazarino y Richelieu. Estos trataron de dar más poder a la corona, pero ellos mismos se fortalecían a través de otro medio político. Cuando Francia entró a la guerra de los 30 años, se buscó una recaudación de impuestos muy alta, que los nobles poderosos no aceptaron. ¿Y qué pasa cuando hacemos enojar a los aristócratas poderosos? Pues se rebelan, ¿cierto? Entre 1635 y 1659 estallaron distintas rebeliones de nobles y guerras civiles francesas, las denominadas frondas. Este suceso dejó en evidencia que mientras más poderes fácticos que buscaban el poder se encuentran en una nación, sería imposible llegar a la paz. Pero la solución vendría de mano de un pequeño rey, y ya estaba harto de que le quitaran su autoridad. Luis XIV, el rey Sol, subió al trono durante las frondas y la guerra, a la edad de 4 años, así que creció rodeado de conflictos creados por la falta de un poder monárquico. Para cuando entró en la edad para tomar decisiones, la guerra de los 30 años había terminado. Con la paz se habían establecido ideas de los estados nacionales que ayudaban al absolutismo. Luis XIV era un hombre inteligente, orgulloso, que estaba confiado de que su derecho de gobernar era divino y absoluto, venía de Dios. Después de todo lo que vivió cuando niño con las frondas, desconfiaba absolutamente de la nobleza y dedicó su vida a consolidar su poder por encima de los actos políticos de la época. Y aquí puse otra frase que dice, un plan ideal. El ingenioso plan que usó Luis XIV para lograr consagrar su absolutismo lo hizo en el propósito perfecto para un rey absolutista. Se largó de París, construyó un palacio a las afueras del famoso Palacio de Versalles, rodeado de lujos. Pero la genialidad del plan tuvo en que parte de él ordenó a los nobles más poderosos vivieran con él en el palacio. Allí se estableció una cultura cortesana en la que todo giraba alrededor del rey. Allí el apodo el Rey Sol. Literalmente desde que se despertaba hasta que iba a dormir. Luis XIV era acompañado por los nobles. Algunos historiadores aseguran que hasta ordenaba que los nobles reuniesen solo para verlo desayunar y hacer sus necesidades sanitarias. De esta manera, los nobles estaban incapacitados de conspirar y rebelarse al rey. Además, los hacía competir para obtener la atención del rey, que decidía absolutamente todo. Ahí viene como el poder, digamos, en las ideas de la filosofía. Este muchacho creció diciendo, mientras más terratenientes hayan, mientras más nobles hayan,
el poder esté más descentralizado, van a haber más conflictos, no vamos a llegar nunca a la paz, porque cada terrateniente quiere lograr tiene sus propias ambiciones, van a haber guerras civiles, van a haber todo. Entonces la única solución es centralizar todo. Y es por eso que este muchacho construye el Palacio de Versalles y se los lleva a todos los nobles más poderosos se los llevó al palacio a que vieran con él y vieran lo que él quisiera que vieran. O sea, era muy, muy chistoso eso. Me imagino a todos los nobles reunidos alrededor de él mientras él estaba sentado en el excusado. Sí. Espérate, sigue hablando ahí mientras yo pongo, me quedé blanco, me entró mucho sol aquí. Espérate un momentito. Ah, listo, perfecto. Entonces aquí dice, con ese poder, Luis XIV pudo reorganizar Francia, desde lo económico, lo político y lo social. Consolidando su poder, este monarca se dio el lujo de intervenir en guerras por toda Europa, buscando nuevos tronos a sus familiares para que estos instauraran el absolutismo, como en el caso de su nieto Felipe V, que se convirtió en el rey del Imperio Español en 1700, después de la Guerra de la Sucesión Española. A lo largo de los siglos de XVI, XVII y XVIII, el absolutismo logra instaurarse en toda Europa. En efecto, tuvo el conflicto causado por los nobles y los problemas dinásticos, pero al mismo tiempo generó un sistema autoridad de movilidad social en la que los reyes se enriquecieron a costa de una población que era cada vez más abusada, con trabajos exhaustivos e impuestos altísimos. Entonces, durante el siglo XVII y XVIII, el absolutismo se consagró en Europa, ya se consolidó, todos los reyes eran absolutistas y hubo paz. O sea, separaron las guerras civiles, de todo, pero, como dice acá, pero al mismo tiempo generó un sistema autoritario de movilidad social en la que los reyes se enriquecieron a costa de un pueblo ignorante, trabajado y esclavizado. Ah, te congelo esto. Entonces, ¿cuál es la filosofía del absolutismo? ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Cierto? ¿Cómo que un individuo logró pensar que su posición le daba poder divino? ¿Cómo es que logró pensar eso? Aquí dice, una verdad fundamental es que el hombre es egoísta, obviamente. A pesar de todos los avances tecnológicos, el hombre en su esencia no avanza. La naturaleza del hombre es caída, está maldita por el pecado original. El político y filósofo francés Etienne Gabriel Morelli nombró este impulso egoísta como avaricia. Y en el Código de Naturaleza dice, entonces, la monarquía ha existido desde casi el principio de la historia y en todos los puntos hemos evidenciado que el impulso o la motivación que dieron como resultado a las grandes civilizaciones son los motivos avariciosos y personales de los monarcas de la época. Algunos monarcas se someten a tradiciones, leyes y constituciones, mientras que otros solamente la ignoran y prefieren no obedecerla en sí. Hay por ejemplo, aquí yo también tengo escrito que Ah, ah, ah. Tengo escrito de que los más grandes imperios, todas las maravillas que vemos nosotros, el Coliseo Romano, la Gran Muralla China, las pirámides, todas esas maravillas que hoy consideramos como maravillas históricas, fueron hechas a costa de esclavitud, de sufrimiento, de literalmente la Gran Muralla China, el cimiento está lleno de los esqueletos de los clavos que morían trabajando, de la gente que moría trabajando ahí, lo ocupaban como cimientos de sus fundaciones. El Coliseo Romano también fue hecho por gente esclava, las pirámides fueron hechas por gente esclava. Entonces podemos ver que todo este tipo de construcciones que magnificaban el nombre de los reyes se hicieron a costa de sufrimiento ajeno, de sufrimiento de otro tipo de gente. Claro, y vemos que para mucha gente, pero el sistema de reyes de monarquía funcionó, porque en cierta parte había orden, porque se veía en cierta parte de pronto prosperidad por las cosas que hacían, a costa de qué, ¿no? A costa de qué. La gente no era totalmente libre, porque pues sí, la monarquía es una tiranía y una tiranía trae orden, pero la gente la hace esclava. Y Europa se caracterizó por la tiranía del derecho divino de los reyes, orden en un sentido, privilegio solamente para un grupo exclusivo, todo el resto del poblador
Juan Carlos congeló la imagen del pastor. Ah, perfecto, listo. Entonces, es importante analizar lo que está pasando ahora porque los reyes vienen cuando hay caos. No sé si se fijaron lo que yo resumí cuando estaba hablando del caso de Francia, que el absolutismo sí paró las guerras civiles, sí paró los conflictos, paró todo, ¿cierto? Pero se consolidó con un tirano en el poder, con tiranos en el poder. Entonces, hoy en día debemos nosotros estar claros de que hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a entregar nuestra libertad para que venga alguien a hacerle control a poner control en el país, ¿cierto? Hoy en día, el otro día hicieron una encuesta en Chile y la encuesta decía, ¿está usted dispuesto a entregar cierto tipo de libertades para que venga alguien a colocar control por la delincuencia que hay, por toda la anarquía que hay en Chile? Y más del 60% dijo que sí, que estaba dispuesto a renunciar a ciertas libertades. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales nosotros debemos, o sea, para comenzar, debemos evangelizar, llevar al hombre a conocer a Dios, porque el único que cambia los corazones es Dios, el único que hace arrepentirse al malo, al pecador, es Dios. Entonces, por ejemplo, en el caso de Francia, después de la Revolución Francesa, hubo tanto caos, tanta destrucción, que la gente, algunos generales políticos le dijeron a Napoleón, por favor, haz un golpe de Estado, por favor, conviértete en rey, porque la ciudad hay un caos en el país y necesitamos a alguien como tú para que ordene el país en sí. Entonces, ¿qué hizo Napoleón? Llegó con sus militares al palacio, con coronación, pásenme la corona, y se la puso el sol. El sol se autodenominó rey, emperador de Francia. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que nuestra libertad no se negocia a cambio de seguridad en sí. O sea, obviamente nosotros debemos evangelizar para que haya más seguridad en el mundo, para que el malo se arrepienta y se vaya a los caminos de Dios, el pecador. Pero estamos dispuestos, hoy en día hay mucha gente que dice, en el caso de Chile, que vuelva a Pinochet, en el caso de acá, que vuelva a tal persona, que vuelva a no, porque mientras estaba sí, murió gente, sí, pero había orden. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a renunciar a nuestras libertades para colocar a un tirano en el poder? Bueno, la respuesta en Colombia está dada, ¿no? Cuando colocaron y eligieron a Petro para ser presidente y a Francia Márquez vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. El asunto en cuestión es que este sistema absolutista, monárquico, tirano, no funciona históricamente en Europa y en cualquier parte del mundo donde se quiera aplicar, no funciona. O sea, Todos aquellos. durante los tiempos antiguos funcionó, pero a base de miedo. O sea, Claro, era efectivo porque el rey ordenaba y su súbdito obedecía, o si no, se moría. Técnicamente, claro, es lo que ese estoy era el modo diciendo. operandi. Trae orden, no trae orden, seguridad en un sentido, pero la gente es esclava. Y pues el evangelio no es así. El asunto con la iglesia hispana, Juan Carlos, es que la iglesia hispana y la iglesia colombiana tienen un trasfondo romano. Y la doctrina romana de liderazgo es derecho divino. O sea que una persona religiosa es colocada ahí directamente por Dios y por lo tanto se convierte en el speaker, el vocero, la voz de Dios para el pueblo. Y la mayoría de nosotros tenemos trasfondo romano, católico. La mayoría de pastores evangélicos, protestantes, tenemos trasfondo católico y creemos porque venimos de allá, que entonces nosotros somos la voz de Dios, somos la autoridad de Dios y que la gente tiene que hacer lo que nosotros le digamos porque Dios
es el que nos guía, porque cuando decimos algo nosotros es como si hablara a Dios. Esa es una herejía horrible, Juan, una herejía, una distorsión tan profunda de la Biblia, porque la Biblia en ninguna manera habla que Dios, cuando hizo la creación, colocó a un hombre para que gobierne a otros hombres. Colocó a un hombre religioso para que guíe religiosamente a otros hombres. No, la idea original de Dios es que cada hombre tenga una relación personal con él. Cada quien, una relación así, directa con Dios. Y que cada quien sea libre de decidir si ama a Dios o lo rechaza. Nunca esa estructura en donde hay un hombre que tiene todos los derechos divinos impuestos por Dios, es el que me tiene que guiar a mí. Los pastores estamos para enseñar. Los pastores estamos pues para enseñar lo que dice la Biblia, pero nunca para controlar, nunca para Exactamente. manipular. Quizás el miércoles hablemos cómo refutar esto, cómo John Locke, que usted hablaba al principio, refutó la idea del absolutismo del derecho divino de los reyes, porque lo refutó, de verdad, en su primer tratado de gobierno. Entonces Claro, podemos ir analizando cuáles fueron los 4 puntos que dio para poder refutar ese tipo de ideas. ¿Por qué? Porque el cristiano todavía cree que los políticos están ahí por mandato de Dios. Ay, es que él es presidente de Colombia porque Dios lo quiso. Mentira, eso es mentira. No, Dios lo quiso, no, él es presidente de Colombia porque el pueblo de Colombia fue iluso. Fue iluso. hay gente en Venezuela que piensa que Chávez y Maduro pues son la voluntad de Dios, que Exactamente, entonces, Petro es la voluntad de Dios para Colombia, en ninguna manera. entonces hay que decirle al cristiano que no es así la cosa. No es así. Ningún ser humano tiene un derecho divino superior a otro ser humano. Todos pues tenemos derechos, los mismos derechos, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Y nuestro derecho primordial es amar a Dios, hacer lo correcto, amar al prójimo, honrar a Dios por sobre todas las cosas. No tenemos otro derecho, hacer el bien. Y cuando el hombre llega a una posición de liderazgo, bien sea religiosa o bien sea política, eso no cambia. Las reglas son las mismas. Eres un líder religioso, tu trabajo es servir, tu trabajo es guiar a que la gente tenga comunión con Dios. Y si eres un líder político, tu trabajo es sostener, mantener las libertades que Dios ha dado al hombre. La libertad de la vida, la libertad de la propiedad privada y la libertad de libertad para disfrutar de lo que el hombre consigue. Yo estoy muy contento con lo que está pasando en Argentina con Milei. Ganó, ¿no? Ganó, pasó a la segunda vuelta. Pero lo Pasó, escucho hablar a ese hombre. pasó las pasos son como las precandidaturas, o sea, los partidos políticos tiran a sus candidatos para ver cuál es más fuerte para ser presidente. Y Milei, estando solo, o sea, estamos hablando de partidos políticos, cada partido tiró 3 candidatos, otro tiró 2, otro tiró tantos candidatos, y entre los tantos candidatos salió el 27%, el 15%, y Milei el 32% solamente. Solo. Entonces, Bueno, y el hombre es un hombre que está hablando que mire, eso es serio, va a bajar impuestos, va a ser reforma económica. el plan motosierra tiene Milei. Decía, ¿cuál es el plan motosierra? Para comenzar, el fin de Milei es terminar al Banco Central. El Banco Central el que emite billete y genera inflación. Entonces lo que quiere él es exterminar eso, o sea, acabar con eso. Y tiene un plan llamado Plan Motosierra. Entonces la gente le dice, voy a quitarle 6 puntos de PBI per cápita al gobierno, que el gobierno tiene la capacidad tiene, ¿cómo se llama? Esa cantidad de plata. Entonces él dice, voy a quitarle plata al poder político. Al poder político voy a quitarle plata y poder.
hay mucho parásito político, entonces está con ese plan. Esperemos, Dios quiera, que salga y que sus planes en sí se concreten de buena manera, que logre ser una persona que no se infecte digamos, por la política populista y corrupta que hay. Así que eso, yo veo que el pastor Ricardo está un poquito inestable de señal, pero yo creo que ya estamos terminando, ¿cierto, pastor? Ya terminamos, nos despedimos. Perdonen la señal aquí muy mala en internet, pero bueno, gracias que Juan Carlos está ahí pendiente y el tema continúa. Nos veremos el miércoles con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones, pastor. Bendiciones.